datos, sabemos que la I1 va a ser mucho mayor que la I2. El día de hoy hablaremos de la ley de Ohm basándonos en los circuitos serie, paralelo y mixto. Empezamos por el circuito serie, siendo un circuito de los más sencillos que posee un voltaje, una corriente y una o más resistencias. Si aún no saben qué se refiere el voltaje, a qué se refiere la corriente y qué es una resistencia, les invito a que vayan a la descripción o si puedo en una tarjetita acá, vean el video en el que explico una analogía de qué significa cada término. Y bueno, continuando, observamos que tenemos un circuito en el que le puse un voltaje que es muy común en los circuitos de corriente continua, que es una fuente de 12 voltios y posee unas resistencias que aún no le hemos dado valores. Pero antes de abarcar el circuito y comenzar a emplear las fórmulas, que en sí las fórmulas es esta, que es el triangulito que vimos en el video anterior, es muy sencillo, pero primero observemos las notas. Dice que la corriente es la misma. ¿Por qué sucede esto? Porque esta fuente me va a producir una corriente que no se va a dividir para ningún lado, es decir, da la vuelta a todo el circuito y seguirá en su ciclo normal, no se irá por ningún camino, sino solamente este. Entonces la corriente que atraviesa esta resistencia y esta es la misma. Esto solo sucede en los circuitos serie. A continuación vamos a ver uno paralelo, pero por ahora centrémonos en estas notas. Además dice que las resistencias se suman, que R1 más R2 más R3 se pueden sumar simplemente así, es decir, si le colocamos un valor a R1 de 1 ohmio, a R2 un valor de 2 ohmios y a R3 le colocamos un valor de 3 ohmios, podemos sumarlas y no pasará absolutamente nada porque esto está bien en los circuitos series. Aquí colocamos el voltaje de la fuente que es 12 voltios y nos piden hallar la corriente. Si nos paramos en esta resistencia y aplicamos esta fórmula quedaría completamente mal. ¿Por qué? Porque en cada resistencia la corriente es la misma, como lo dijimos en el circuito serie, pero aquí podríamos agregar otra nota. Se viene una nueva nota que se asemeja a esta, a las caídas de tensión, que sabemos que una tensión es un voltaje, una diferencia potencial, ¿sí? Entonces, observamos que el voltaje es diferente. ¿Por qué? Porque el voltaje en esta resistencia, en esta va a ser diferente, caso opuesto a la corriente que es la misma. Entonces, no podemos llegar y aplicar esta fórmula simplemente que nos den 12 voltios y tenemos la resistencia de 1 ohmio, aplicar la fórmula porque quedaría mal. ¿Qué debemos hacer en este caso? Hacer una resistencia equivalente. Entonces, esto es lo que se debe hacer en este caso para poder hallar la corriente que circula por dicho circuito, una resistencia equivalente. No podemos, como lo digo aclaro, no podemos emplear esta fórmula porque primero debemos hallar la resistencia equivalente para luego sí hallar la corriente. Entonces, con la fórmula de resistencias en serie, que nos da que la resistencia equivalente es igual a la suma de cada resistencia, no importa que hayan 2, que hayan 3 o que hayan 4, se suman de forma así de sencilla, 1 más 2 más 3 en este caso porque fue los valores que le dimos a cada resistencia. Entonces, al aplicar esta resistencia equivalente nos da que la suma es 6 ohmios. Entonces, ya teniendo la resistencia equivalente, ¿qué nos queda? Nos queda el siguiente circuito. ¿Qué observamos? Que nos queda un circuito simple, un circuito muy simple en el que viaja la misma corriente de nuevo, pero que podemos observar algo, que este voltaje de 12 voltios va a estar en paralelo a esta resistencia de 6 ohmios, es decir, la corriente que pasa por los dos lados es la misma. Entonces, aplicando esto ya podemos aplicar esta formulita. Entonces, ¿qué necesitamos hallar? La corriente. Despejamos la corriente y nos quedaría que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos el valor de la tensión que es de 12 voltios. Y tenemos la resistencia equivalente que hallamos, que fue de 6 ohmios. Entonces solo nos queda aplicar esta operación. Ya tendríamos la solución de este circuito serie. Como podemos ver es muy sencillo, solamente hay que tener claros los conceptos, que la corriente que viaja por un circuito serie es siempre la misma, que las resistencias se pueden sumar de esta forma, R1 más R2 más Rn, o sea las cantidades de resistencias que hayan, siempre se pueden sumar de esta manera tan sencilla. Que existen caídas de tensión, o sea que siempre va a haber una tensión diferente en cada resistencia. La corriente se conserva, pero el voltaje no. Entonces, al no conservarse el voltaje, no podemos aplicar en cada resistencia esta fórmula. Primero tenemos que hallar una equivalente. Allá la equivalente ya la podemos reemplazar en esta formulita, que es el triangulito que vimos anteriormente, y aplicándolo nos da que la corriente que viaja por este circuito es una corriente de 2 amperios. Y listo, ya tendríamos la solución del circuito serie. Comprendiendo el circuito serie pasamos al circuito paralelo, notando que tenemos otras notas, que tenemos un circuito diferente y que en este caso puse la misma fuente de voltaje para no confundirnos,
pero que en sí eso no es lo importante en este circuito. Lo importante aquí es comprender cada nota, cada concepto para poder aplicarlo cuando lo veamos en cualquier lugar. Al comprender esto, notamos que una corriente siempre sale de la fuente, como lo es aquí, no tiene otro camino para ir a otro lado, pero en este caso la corriente sale de la fuente y se puede ir por dos caminos, por el de la resistencia 1 o por el de la resistencia 2. Como lo habíamos dicho anteriormente en el video antiguo, la corriente siempre va a tomar el camino en el que menos oposición haya, como todo en su flujo siempre va a tomar el lugar en el que menos resistencia haya. Entonces, si la corriente puede elegir entre una resistencia muy grande o una muy pequeña, ella se irá por la pequeña porque es la que es más sencillo. En este caso vamos a darle un valor R1 de 2 ohmios y un valor R2 de 6 ohmios para notar que esta resistencia es mucho más grande que esta. Entonces, la resistencia sale de la fuente y va a pasar por ¿dónde? ¿En dónde creen que la corriente va a intentar ir? ¿Por R1 o por R2? Por supuesto que intentará ir por R1 porque es la resistencia más pequeña. Entonces, ¿qué corriente va a ser más grande? ¿I1 o I2? En este caso la corriente I total es la corriente que sale de la fuente, I1 la corriente que se divide por esta resistencia, I2 la corriente que se divide por esta otra resistencia. ¿Cuál corriente va a ser mayor? ¿I1 o I2? En este caso es fácil porque acabamos de decir que la corriente se va a ir por el camino en el que menos resistencia haya. Entonces va a haber más corriente en la resistencia más pequeña. Eso también se puede mostrar por la ley de Ohm, notando como si queremos hallar corriente simplemente es voltaje sobre resistencia, es decir, entre más resistencia haya menos corriente habrá. Entonces la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. Teniendo claro estos conceptos, sabemos que la I1 va a ser mucho mayor que la I2. Entre más grande sea esta resistencia, más tendrá que irse por este lado y menos corriente circulará por este lugar. Entonces ya tenemos claros los conceptos, ya podemos ir a un ejercicio. Nos dan los siguientes datos, nos dicen que el valor de R1 es de 2 ohmios, de R2 es de 6 ohmios, nos piden hallar la corriente total, la corriente I1 y la corriente I2. El concepto de serie y paralelo hay que hacer prácticamente lo mismo. Primero tenemos que hallar una resistencia equivalente para poder aplicar la ley de Ohm. Entonces, para hallar esta resistencia equivalente, aquí viene el cambio, que ya no se aplica la fórmula de sumar las resistencias de esta manera, sino que se tienen que sumar con esta formulita. De otra forma, se puede notar que la resistencia equivalente va a ser igual a la multiplicación de 2 ohmios, que le pusimos este valor, por 6 ohmios sobre la suma de las mismas. Entonces, con esta fórmula hallamos la resistencia equivalente para poder aplicar la ley de Ohm. Al aplicar esta fórmula nos da como resultado el valor de 3 medios de ohmio, o sea 1.5 ohmio. Entonces, ya tenemos la resistencia equivalente, nos queda el siguiente circuito. Listo, tenemos el siguiente circuito en el que tenemos el circuito en el que pasa una corriente I total, que es la que vemos aquí, y tenemos el voltaje de 12 voltios y 1.5. Yo les hago la siguiente pregunta, ¿el voltaje de 12 voltios sería el mismo para ambos lados? O sea, ¿sería el mismo por esta resistencia y por esta resistencia? La respuesta es muy sencilla y es, el voltaje se conserva. En este caso, en los circuitos paralelos, el voltaje se conserva y la corriente es diferente. Es lo opuesto al circuito serie. Entonces, el voltaje de 12 voltios es el mismo en este lado y es el mismo en este lado. Es decir, el voltaje se conserva en estas resistencias. ¿Qué sucede si apareciese una resistencia en este lugar? Que una resistencia apareciese en este lugar, el voltaje ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque tendríamos un circuito mixto, es decir, serie con paralelo. Entonces ya el voltaje ni la corriente se conservaría. Va a ser el caso que vamos a ver a continuación. Por ahora, continuando con el ejercicio, tenemos una I total de 8 amperios. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Nos pide la I1 y la I2. Entonces, aplicando la misma fórmula de la ley de Ohm, tenemos que I1 va a ser igual al voltaje, que el voltaje es el mismo, 12 voltios, sobre la resistencia. Entonces la resistencia I1, ¿cuál es? La resistencia 1, que la resistencia 1 es de un valor de 2 ohmios. R1, entonces 12 voltios sobre 2 ohmios y nos va a dar simplemente 6 amperios. Entonces ya tenemos la corriente I1. Lo mismo hacemos con la I2. Tenemos el voltaje que se conserva, que es de 12 voltios,
sobre la resistencia 2, que es de 6 ohmios. Entonces tenemos que la I2 va a ser de 2 amperios. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? La I total es la suma, como lo dije anteriormente en las leyes de Kirchhoff. I total es I1 más I2. Entonces, si se conserva, si aplica, perdón, la fórmula de 6 ohmios más 2 ohmios nos va a dar 8 amperios. Entonces, I1 va a ser igual al voltaje que se conserva en cada resistencia. El voltaje que se le aplica en la fuente se va a conservar por ser circuito paralelo. Entonces, teniendo el voltaje y teniendo la resistencia 1, que es de 2 ohmios, vamos a obtener una corriente de 6 amperios. Esa sería I1. Ya tenemos I1, que es la que nos piden, tenemos I total. Entonces nos queda I2. I2 va a ser igual al voltaje, que es el mismo 12 voltios, sobre la resistencia, que es 6 ohmios. Entonces nos da como resultado 2 amperios. Ya tenemos lo que nos piden. Ahora es momento de analizar. Entonces habíamos dicho que la I total es igual a I1 más I2. En este caso sí se cumple. 6 amperios más 2 amperios nos da como resultado 8 amperios. Entonces esta es la resolución de este ejercicio. Como podemos observar, es muy sencilla de aplicar la fórmula, pero tenemos que tener claro el concepto de conservación de voltaje. Tenemos que tener claro el concepto de que las corrientes se dividen y tienden a ir por el camino en el que menos resistencia haya. En este caso, como yo les dije, I1 va a ser mayor que I2. Aquí lo podemos corroborar. Entonces, espero les haya servido este video, que comprendan los conceptos que se requieren para de aquí en adelante en los circuitos eléctricos, que les haya quedado claro la ley de Ohm, y nos vemos en el circuito mixto del otro video.